podcast de Consultorio Jurídico Hablemos de Derecho, hablaremos de un tema que ha sido muy relevante en todas las casas colombianas en estas últimas semanas. ¿De quién vamos a hablar? Del caso general del expresidente, ex senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Antes de empezar, obviamente queremos como dejar algo muy claro, que aquí no vamos a hablar de política, de derecha, de izquierda, de centro, de todo lo demás, sino nos vamos a encaminar específicamente en todo lo que lleva el proceso de por qué empezó, cómo se dio, por qué tanta demora, por qué la medida de aseguramiento y demás. Nos vamos a enfocar únicamente en la cuestión jurídica. Bueno, para empezar este tema tenemos que hacer un pequeño abrebocas sobre el contexto general del ex senador o expresidente Álvaro Uribe. El señor Álvaro Uribe fue presidente, tuvo la presidencia en los años 2002 al 2010. Gobernó Colombia durante 2 periodos consecutivos impulsando la política de seguridad democrática, con el objetivo de debilitar a las FARC y otros grupos armados ilegales. Según las noticias de ese entonces, los logros más reconocidos que tuvo el señor Álvaro Uribe fue la reducción de secuestros y homicidios, debilitamiento militar de las guerrillas y crecimiento económico en algunos periodos. Pues esto, digamos, es como la información que daban las noticias en ese entonces. Pero además de esto, de estos logros reconocidos, por así decirlo, pues también en este periodo de años tuvo muchísimos cuestionamientos, en la cuestión de que el gobierno del señor Álvaro Uribe pues ha sido vinculado a graves denuncias de violencias a los derechos humanos, corrupción y nexos con el paramilitarismo. En efecto, pues han sido unos cuestionamientos bastante importantes que han ligado pues el mandato del señor Álvaro Uribe con varios hechos de violencia a lo largo y ancho del país, y que han marcado pues la historia de Colombia, que judicialmente no han tenido un alcance relevante, pero sí gracias a la JEP se ha logrado pues una serie de esclarecimientos y unas búsquedas de verdades que han vinculado pues el periodo de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez con situaciones, como se señalaron anteriormente, de violencia, entre ellas pues comportamientos irregulares de las fuerzas militares, llamadas en un sofisma una forma de debilitamiento de lo que realmente fue como falsos positivos, y es que estos fueron ejecuciones extrajudiciales. ¿A qué se refiere con las ejecuciones extrajudiciales? Las ejecuciones extrajudiciales son aquellas ejecuciones que se hicieron sin un juicio, es decir, los soldados que realizaron estos mal llamados falsos positivos fueron jueces, parte y verdugo de muchos jóvenes y muchas personas que no tenían absolutamente ninguna situación que los ligara a un grupo armado o que los señalara de ilegales. Entonces, bajo este contexto, pues varias personas fueron objeto de abusos de autoridad tan grandes que terminaron desembocando en la muerte de estos. Situaciones que pues no son ajenas para el país, que son de alto reconocimiento público, pero que pues también se está estudiando someramente de lo que se vio en los juicios, no solamente de los falsos positivos, sino también de la vinculación del señor Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Pero doctor, tengo entendido que a él no se le está investigando por paramilitarismo. Es cierto, a él no se le está investigando por paramilitarismo, pero sí se indagó, sí se preguntó, y algunos de los testigos sí hablaron sobre estas vinculaciones con grupos armados ilegales y sobre situaciones de violencia que se vivieron durante el periodo del señor Álvaro Uribe Vélez como presidente. Tanto así que en el fallo, ya adelantándome mucho, pero ya volvemos a retomar, tanto así que en el fallo de primera instancia la juez en una parte anuncia que no se va a manifestar sobre las posibles vinculaciones del señor Álvaro Uribe porque no era objeto de materia de estudio para ese proceso en específico. No obstante, en nuestro criterio jurídico consideramos que eso va a ser motivo de conclusión
propias a la Fiscalía para investigar la posible comisión de alguna irregularidad frente a algún delito, frente a esta vinculación con los grupos armados ilegales o el paramilitarismo. Entonces, esa aclaración es importante hacerla antes de abordar en sí mismo el proceso judicial, porque si bien es cierto, no fue objeto de juicio del señor Rodríguez sobre los grupos armados ilegales a los que presuntamente estaría vinculado, sí fue objeto de otros estudios, pero durante el trámite algunos testigos dieron unas versiones que son de importante estudio por parte de la Fiscalía de aquí en más, a fin de que posiblemente se le realice alguna imputación por algún otro delito. Entonces, dándose a abrebocas, pues sí, ya pasamos a estudiar el origen del proceso como tal. Listo, entonces vamos a empezar en este caso, digamos, por el origen del proceso judicial que tenemos actualmente. Para empezar, tenemos en el año 2012, en el cual el ex senador y expresidente Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, que en ese entonces pues era del partido Polo Democrático, acusándolo de manipular testigos en cárceles para vincularlo con el paramilitarismo. Además de eso, tenemos que para el año 2018 la Corte Suprema de Justicia falló lo contrario, absolviendo a Iván Cepeda y abrió una nueva investigación en contra de Uribe, al considerar que pues había sido él y no el señor Iván Cepeda, presuntamente, quien buscó manipular testigos para limpiar su nombre. Algunos de los testigos más relevantes y que eran clave para los exparamilitares era el señor Juan Guillermo Mozalbe, quien declaró que la familia Uribe había tenido vínculos con un grupo paramilitares en el departamento de Antioquia. Efectivamente, estos eran pues como las situaciones que se dieron en el transcurso de la Corte Suprema de Justicia. Y ¿qué pasa? Los delitos imputados a Uribe fueron dos. ¿Y por qué imputados? O sea, los delitos a los que se le acusó, los que la Fiscalía dijo: yo, ente acusador, Fiscalía General de la Nación, lo acuso a usted de que cometió: uno, soborno en la actuación penal. Se le acusó de ofrecer beneficios, dinero o preletas a testigos para que cambiaran sus declaraciones. 2. Fraude procesal. Intentar engañar a la justicia a través de testimonios falsos o manipulados. Estos dos delitos, el soborno en la actuación penal, va de la mano con el fraude procesal. ¿Por qué? Porque al intentar sobornar a algún testigo para que cambie su versión o diga una versión respecto a un hecho que no le consta o que modifique alguna declaración, se está incurriendo sin lugar a dudas, en un fraude procesal. Si se lleva este testimonio a un proceso. ¿Por qué? Porque hace incurrir en error al funcionario judicial. Es decir, se le acusaba a Álvaro Uribe que se puso en la labor de decirle a los testigos, como Juan Guillermo González, de que cambiaran su versión para que ignoraran o perjudicaran al señor Iván Cepeda. Y así, pues, incurrir en error y acusar a Iván Cepeda de pues la vinculación con los paramilitares y bueno, y otras situaciones. Entonces, Iván Cepeda, pues siendo inocente como se declaró, habría sido juzgado en indebida forma y habría sido la Administración de Justicia quien incurría en error y pondría privación de libertad en cárcel al señor Iván Cepeda porque el señor Álvaro Uribe lo hizo inducir en error al juez, en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es, por eso se le acusó de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Y en julio de 2025 fue hallado culpable de ambos delitos, excepto el cargo de soborno simple, el cual fue absuelto también. Bueno, para ser más concretos, ¿cómo fue el juicio y la condena en este proceso? Para febrero del 2025 se comienza formalmente el juicio en la ciudad de Bogotá. Todo el juicio oral empezó en febrero, como la acabo de mencionar,
Y para el 28 de julio del 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia lo declara culpable, ¿sí? Es decir, ella tomó todas las decisiones, los dos delitos que ella quiso imputar, los declaró totalmente culpables al señor Álvaro Uribe. Para el 1 de agosto de 2025 se dicta la sentencia de la siguiente forma: con 12 años de prisión domiciliaria con cumplimiento inmediato. Y el argumento o la justificación que tuvo la jueza en ese momento para esta prisión domiciliaria inmediata se justificó en una influencia política y el riesgo de alterar el orden público. Cabe resaltar un punto muy importante en este juicio, en esta sentencia, es que es la primera vez en nuestro país que un expresidente es condenado penalmente. Obviamente acá se dividen mucho las personas, que no, que eso fue de izquierda, que quisieron hacerle eso, que no, que es que la derecha aquí no se lo merece, bueno, etc. Aquí un punto clave que quiero decir es que fuera de izquierda, fuera de derecha, fuera Iván Cepeda o en este caso Uribe, es una persona que condenaron penalmente. No importa lo político que sea, lo conocido que sea, que las personas lo quieran, no importa. Queremos, como le decía la juez en el propio juicio, es una persona, no importa si es político, si no es político, es una persona, es un colombiano que fue condenado penalmente, y es algo que quiero que las personas vean para que dejen de lado de que fue que las partes políticas tuvieron que influir acá. Luego de esta condena, pues la defensa del doctor Álvaro Uribe tiene varias posibilidades. Uno fue el interpuso recurso de apelación, como se hizo. El recurso de apelación significa que ahora la Superior Jerárquica o Superior Jerárquico del juzgado que no condenó va a encargarse de la proceso en apelación, cerrando eso en apelación. Pero otra posibilidad que tenía la defensa era presentar una acción interna en contra del fallo respecto a única y exclusivamente a la prisión domiciliaria mientras se estudia el proceso. Y así lo hicieron.